La gracia de nuestro Señor Jesucristo que ha ascendido al Padre esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos hoy en esta solemnidad de la ascensión. Jesús que asciende al cielo. No es asunción de Jesús. Y en el caso de María no es ascensión de María, es asunción. Asunta es llevada, asumida al cielo. Es la asunción que celebramos en agosto, la asunción. María que es asumida, es llevada, ¿no? Vean el gesto que estoy haciendo, ¿no? O sea, es asumida, es llevada, ¿no? A la presencia del Padre. En caso de Jesús es la ascensión, Jesús que asciende al Padre. Es Dios, verdadero hombre, y Él asciende al Padre, sube al Padre, vuelve al Padre. Y no para desentenderse de nosotros, como decíamos la semana pasada, cuando estábamos preparándonos en la sexta semana del tiempo pascual. Ahora estamos en la séptima semana, entrando ya a la séptima semana, celebrando esta solemnidad de la Ascensión. Otros la celebran el jueves recién pasado, nosotros lo celebramos el domingo, porque es el día cuando todos participamos de la celebración eucarística. Y entonces, no se va para desentenderse de nosotros. No dice, bueno, esta gente tan dura y tan pecadora, mejor me voy, mejor regreso al Padre. No, no se va para desentenderse, se va para prepararnos un lugar para que nosotros podamos llegar al Padre, movidos por la acción del Espíritu Santo que nos santifica, el Padre creador, el Espíritu Santo, el Jesús que nos ha redimido y el Espíritu Santo que nos santifica. Las funciones del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad. Muy bien, vamos entonces en esta solemnidad de la Ascensión a hacer nuestra oración al Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que fluya en nuestros corazones para poder comprender la palabra. Recuerden que esto no es un ejercicio que brota de nuestro capricho, sino de la acción de Dios en nuestras vidas. Queremos dialogar con Dios, queremos profundizar en la oración, queremos aprender a orar, y qué mejor ejercicio que la misma palabra, donde entramos en el diálogo con Dios. Eso es lo que buscamos, ¿no? Un diálogo. Hablamos con Dios, Dios que nos habla, nosotros que le respondemos a partir de la oración por medio de la palabra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, ya que ya estamos en la recta final de este tiempo pascual, ya resta nada más una semana. Ya entramos a la séptima. El próximo domingo vamos a celebrar la solemnidad de Pentecostés. Fíjense bien, hemos celebrado ya la Pascua. Antes se nos preparó para vivir la Cuaresma, ¿se recuerdan? Entramos con miércoles de ceniza, allá por febrero, vivimos toda la cuarentena de la Cuaresma, luego entramos al Domingo de Ramos, luego entramos después del Domingo de Ramos al Tríodo Pascual, Pasión, Muerte, Resurrección. Con este Tríodo Pascual entramos luego a la Pascua, la cincuentena pascual, pero antes sabemos, como dice el texto, que a los 40 días Jesús ascendió al Padre. Los 40 días se cumplirían el jueves. Por eso les decía que muchos han celebrado ya el jueves en la solemnidad de la Ascensión. Nosotros igual lo celebramos el domingo, porque ya les he dicho, es cuando todos participamos de la Eucaristía. No hay pretexto que voy a trabajar, que tengo tal compromiso. El domingo es para dedicarlo al Señor. Y entonces vivimos esa solemnidad 40 días después de la Pascua, y esto también nos lleva a preparar el corazón a la efusión del Espíritu Santo. Hagamos la oración al Espíritu. Espíritu Santo, hoy queremos consagrarnos a tu amor, queremos ponernos en tus manos, queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos ayudes a prepararnos a la fiesta, al gozo del Pentecostés, porque solamente con tu gracia podemos vivir en santidad, porque solamente con tu gracia podemos comprender la palabra. Si no, nos quedaríamos en un texto romántico, un texto bonito, pero nada más que eso, una experiencia nada más de un momento. Y no queremos que en eso quede resumida la palabra, en eso quede esta vivencia de la palabra, sino que queremos profundizarla, queremos hacerla nuestra. Por eso abre nuestra mente para comprender, abre nuestros corazones para vivir y abre nuestros labios para comunicar esta gracia de la palabra en nuestras vidas. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercamos a la palabra.
Queridos hermanos, nos acercamos ahora a la palabra de Dios. El Evangelio, Mateo, que es el ciclo en el que estamos. No olviden eso. No olviden que estamos en el ciclo A. Y el ciclo A es el evangelista Mateo, el que nos acompaña el próximo año. Será el ciclo B y será Marcos, el evangelista que nos va a educar. Y luego el ciclo C, que es Lucas. Ahora nos encontramos en el ciclo A. Por lo tanto, recordemos eso, no lo olvidemos. Ya vamos a retomar el tiempo ordinario, que también vamos a seguir en la meditación del evangelista Mateo. Bien, Mateo en el capítulo 28, ya el final del evangelio, es el último versículo que vamos a leer ahora. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Ahí encontramos el texto breve. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Búsquelo por favor en su Biblia. Ya les decía la semana pasada, les recordaba que necesitamos marcar, subrayar, tener ahí elementos que nos ayuden para que cuando volvamos otra vez al texto ya tendremos algunos elementos para profundizar mejor la palabra. Ya esto nos ayudará a decir, este texto ya lo conocí, ya lo medité, pero algo nuevo tendrá el Señor que decirnos, porque ciertamente este texto ya lo conocemos, en la despedida, pero a pesar de que ya le conocemos, siempre tendrá la novedad del Espíritu que nos hablará y que nos dirá algo nuevo para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Acerquémonos a la palabra. Evangelio según San Mateo, capítulo, recuerden, 28, versículos del 16 al 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya leímos el texto, como les decía, breve, hoy día, ¿no? Pocos versículos, pero con la profundidad de la misma palabra, ¿no? Que siempre tendrá cosas extraordinarias para nosotros. Galileos, que hacen viendo hacia el cielo, dice la palabra, ¿no? Allá estaban los discípulos extasiados viendo al Señor subir al cielo. Le dicen esos ángeles, Galileos, que hacen viendo hacia el cielo. Ya el Señor les ha dicho lo que tienen que hacer y lo hemos escuchado. ¿Qué les dice el Señor? Fíjense entonces, estamos en el Evangelio de Mateo. Y entonces, los 11 discípulos, ¿qué ha pasado ahí? Ya nos encontramos en la resurrección. Ya sabemos que Judas no está con ellos. Ya sabemos la historia de Judas, que muchas veces lamentablemente es nuestra historia. Se sigue repitiendo la historia de Judas en nosotros. Seguimos vendiendo al Señor, seguimos traicionando al Señor. Pero bueno, la idea es abrirnos al Espíritu Santo. Y entonces, los 11 discípulos fueron a Galilea. ¿Se recuerdan dónde comenzó la historia? ¿Dónde comenzó toda esta experiencia de fe con los apóstoles? En Galilea, cuando estaban en el mar. Jesús va llamando a los primeros apóstoles. Les dice, síguenme. Y ese sígueme es más que una palabra, es una experiencia, una vivencia. Es prácticamente la vocación. Síganme. Yo los haré pescadores de hombres, les dice Jesús. Y entonces ahí comenzó, ahí termina esa experiencia del llamado, pero no queda el discipulado ahí. Sino de ahora en adelante vendrá otro proyecto, otra experiencia del salir de su realidad para encontrarse en la evangelización. Y entonces los 11 discípulos fueron a Galilea. Repito, ahí comenzó, ahí va a culminar esta historia hasta llegar a la ascensión, porque luego viene la infusión del Espíritu. Y entonces, al monte que les había indicado Jesús, recuerden también que en el Evangelio de Mateo, ahí había comenzado todo también. Después del llamado que Jesús les hace a los primeros apóstoles,
va a decir su discurso, el sermón de la montaña, que ya hemos meditado en tiempo ordinario, esos capítulos que nos hablan de ese sermón hermoso que Jesús hace, ¿dónde? En el monte, en el sermón de la montaña, como se le conoce, en el monte, que les había indicado Jesús, dice el texto. Al verlo, se postraron, pero algunos dudaron. Recuerden, ¿no? El texto nos habla sobre las mujeres que habían encontrado. Vayamos a los versículos anteriores, si queremos, ¿no? Para poder comprender qué está pasando. La resurrección de Jesús, inmediatamente después de la resurrección, se aparece a las mujeres, Jesús resucitado. Después hablan sobre que Jesús ha resucitado a los discípulos. Mientras iban caminando, algunos de los guardias fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Estos se reunieron a deliberar con los ancianos qué hacer. Mateo no nos narra nada después de la resurrección, sino que se da la resurrección, inmediatamente se habla de la ascensión. Y entonces, digan que durante la noche se han robado el cuerpo. Ahí había quedado el tema de la resurrección. Ellos aceptaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Así se difundió ese cuento entre los judíos hasta el día de hoy, dice el texto, que están antes de lo que hemos proclamado ahora, ¿no? De ahí entonces, de ese acontecimiento de la resurrección, pasamos a la ascensión, según la versión de Mateo. Estamos viendo este texto de Mateo. Y entonces, como les decía, se han ido entonces a Galilea. Allí en Galilea dice que algunos dudaron, se postraron, pero hubo la duda porque estaba viviendo la pasión, la muerte, y sobre todo viene ahora la resurrección. Recuerden, estamos viendo el Evangelio de Mateo. Mateo no narra esos diálogos que tiene Jesús con los discípulos, sino que solo nos lleva a la experiencia de la ascensión. Y entonces por eso dice que se postraron, pero algunos dudaron, obviamente, ¿no? Estamos viendo ese texto no así como los otros evangelistas que nos narran las apariciones de Jesús con los discípulos, sino que un solo se van a Galilea. Y entonces se acercó y les habló. Fíjense bien, aparecerán 4 veces la palabra todo. Según esta versión que hemos meditado, difícilmente la podemos encontrar. Pero entonces dice que Jesús va a decir 4 momentos de ese todo. Todo poder, dice él. Se me ha dado todo poder. Luego va a decir, vayan a todas las gentes. Segundo punto. Luego, todo lo que Jesús enseñó, enseñen, ¿no? Todo lo que se les ha enseñado. Luego, estaré con ustedes todos los días. Fíjense bien la dinámica del texto, ese todo del texto. Todo poder, a todas las gentes, todo lo que se les ha enseñado, comuníquenlo, todos los días estaré con él. Entonces, algunos hablan, en algunas meditaciones que podemos leer, de esos 4 puntos cardinales. O sea, cuando Jesús dice todo, es la totalidad de Jesús. Se me ha dado todo poder, la totalidad del poder de Jesús. La totalidad del poder está en Jesús. Luego, todas las gentes, la totalidad de la humanidad será evangelizada. Vayan a toda la gente. No hay exclusión de nadie. Vayan a toda la gente. Luego, todo lo que Jesús enseñó, la totalidad de la enseñanza que se ha aprendido, hay que comunicarla. Hay que darla a conocer. Todo lo que han aprendido, denlo a conocer. Luego, todos los días, nada de unos cuantos, la totalidad de la historia será abarcada por la presencia del resucitado. Ese todo que nos abarca cada uno de nosotros, esa experiencia de la totalidad de Dios en nuestras vidas. Vamos ahora a aplicar ese texto a nuestra vida. Hemos visto el texto, lo que dice la palabra de Dios. Ahora profundicemos en nuestra vida. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí el texto? Ya leímos el texto, movidos por la acción del Espíritu. Pero no olviden eso, movidos por la acción del Espíritu Santo. Recuerden que hemos sido sellados por el Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo. Por eso dice el texto aquí, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre, fíjense bien, el Padre es un Dios para nosotros, un Dios que crea, que sigue creando el amor en nosotros.
el Señor Jesús, que es el Hijo, el que nos ha redimido, un Dios el Emmanuel, ¿no? Un Dios con nosotros, un Dios para nosotros, el Padre, un Dios con nosotros, el Hijo, no estamos solos, Jesús con nosotros, y el Espíritu Santo, un Dios en nosotros, un Dios para nosotros, Dios creador, el Padre, Dios con nosotros, el Emmanuel, el Hijo que nos ha redimido con su muerte en la cruz, con su sangre nos ha redimido, y el Espíritu Santo, un Dios en nosotros que nos santifica, que nos lleva a la experiencia de la santidad, que nos va santificando día tras día. El Espíritu Santo que está en nosotros, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Le pertenecemos en el amor. Hay un sello, así como cuando agarramos un sello y lo ponemos en una hoja y nos equivocamos porque lo pusimos al revés y no era así el sello, no lo podemos borrar. Ya quedó ahí grabado ese sello, y si lo pusimos mal, tenemos que volver a imprimir la hoja para poderle volver a poner el sello. Así es el sello del Espíritu Santo. Por eso hablamos de los sacramentos que imprimen carácter. ¿Cuáles son? El bautismo, la confirmación y el sacramento del orden. Imprimen carácter, que es el sello del Espíritu Santo en nosotros. No, padre, pero es que yo ya no soy católico, ya quiero que me quiten ese bautismo. Imposible. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, le pertenecemos a Él en el amor. Por lo tanto, Él está en nosotros, el Padre para nosotros, el Hijo, Dios con nosotros, y el Espíritu Santo, Dios en nosotros. El Espíritu Santo que nos inhabita, el Espíritu Santo que está ahí en tu corazón, en mi corazón. La experiencia del Espíritu. Por eso dice, vayan y bauticen a todos los agentes, a todos los pueblos. Fíjense bien la dinámica. Pero antes, dice el texto que estaban los discípulos. Hay una herida en cuanto a Judas, pero el Señor Jesús va a hacer un proyecto con los discípulos. Y por eso los envía. Luego tendremos la elección de otros de los discípulos, pero en sustitución de Judas. Pero entonces dice que estaban los 11. Los 11 discípulos lo ven, se postran, algunos dudan. Recuerden lo que les he dicho antes, ¿no? Que Mateo nos lleva desde la experiencia de la resurrección a la experiencia de la ascensión. Pero luego entonces de esa experiencia, de la narración, habla Jesús en el diálogo. El primer versículo, el versículo 16 y 17 son narrativos, nos hablan de una narración del texto, luego viene la experiencia del diálogo. Jesús empieza a hablar con ellos. ¿Y qué les está diciendo? Fíjense bien lo que hemos dicho, ¿no? Esos 4 puntos cardinales, esos 4 todo que Jesús nos ha hablado el día de hoy, ¿no? Los puntos que debemos tener presente. Todo poder, dice Jesús, me han concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra, todo poder. El Señor Jesús que tiene poder en nuestras vidas, el poder que no aplasta, sino que nos levanta a vivir en la resurrección. Me ha dado todo poder. ¿Está ese poder en nosotros? ¿Está todo el poder en nuestra vida del Señor Jesús? A tal punto que vivimos esa intimidad con Él. ¿Está toda la plenitud del poder en tu vida y en mi vida? El poder de Jesús que rompe cadenas y que nos va desbaratando nuestras estructuras caducas, nuestras estructuras ya mal construidas para construir de nuevo. Luego dice, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, a toda la gente, vayan a bautizar, a todos, que todos conozcan de Cristo, porque es cuando vendrá realmente la presencia de Jesús en nuestra vida, es el juicio final, cuando todos conozcan de Cristo. Vayan y bauticen a todos los pueblos, a todas las gentes, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como les decía ya, y ya vamos a celebrar luego la Santísima Trinidad. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. La enseñanza, no enseñar a medias, no enseñar cositas pequeñas. Y la cosa es, me estoy abriendo a ese todo del Señor Jesús, me estoy abriendo a la enseñanza total del Señor Jesús en mi vida, o hay solamente cositas que acepto de Él. Hay otras cositas que no me gustan, no las acepto. No, es aceptar la plenitud, la totalidad de la enseñanza de Cristo. Y sobre todo sabiendo que la totalidad es el amor. Lo que encierra toda la enseñanza es el amor. Aprender a vivir esa experiencia de la totalidad del amor de Dios. Y luego, dice Él, yo estaré con ustedes todos los días. La totalidad de la presencia de Dios en nosotros. ¿Está Dios en mí?
¿Está Dios en mi familia? ¿Está Dios en mis realidades concretas? ¿Está Dios o no está Dios? ¿La totalidad de Dios en mi vida? ¿O solamente hay unos espacios? Le dejo actuar a Dios en algunas áreas de mi vida, en algunos momentos de mi vida, pero no en la totalidad. Dejo que Dios reine en mi vida, pero ahí a medias. No, la totalidad. Cabeza, pie, brazos, la totalidad, ¿no? En todos los lugares. Dejar que Dios entre desde lo más arriba que puedo tener, puntita del pelo, hasta la punta de los pies. Y desde la totalidad de Dios en mi vida. Y la totalidad en nuestros hogares. Como les he dicho en otros momentos, no es que le dejo a Dios a entrar a la sala de mi casa. Ahí nomás, ahí quédate, Señor. Ahí donde tengo un altarcito, ahí quédate. No entres a mi cocina, no entres a mi cuarto, sobre todo los cuartos de los adolescentes, ahí no entres, Señor Jesús, no entres a mi baño, no entres a mi computadora, no entres a mi celular, porque santo Dios, ¿qué cosas puedo tener ahí? No entres, no, la totalidad. Entra a todos los espacios de mi vida, a todos los espacios de mi corazón. Entra a todo, Señor Jesús, de mi vida. Y esto es lo que debemos decirle y es lo que vamos a decirle entonces en la oración. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto, la oración. Ya hemos visto esos puntos que ya nos van llevando a la oración y sobre todo la totalidad. Fíjense, como les decía, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, es la totalidad. Dice Jesús, todo poder, vayan a toda la gente, enseñen todo lo que les he enseñado y estaré todos los días de mi vida, todos los días estaré con ustedes. La totalidad, que va a haber momentos que serán dolorosos, las heridas, como hemos escuchado, 11 discípulos llegaron porque ya Judas no estaba con ellos, sí, pero en medio de lo herido de la vida, en medio de las dolencias, en medio de los fracasos, en medio de los momentos duros, en medio de la adversidad, la totalidad de Dios quiere reinar en nosotros. Es lo bonito, ¿no? Fíjense bien, en medio de la herida del ser humano, en medio de la ruptura y del fracaso del ser humano, expresado en un discípulo o un apóstol que falta, la herida de la humanidad, pero a pesar de eso, viene la totalidad de Dios que quiere reinar en nuestros corazones. Y eso es lo que le vamos a pedir ahora. Señor, reina en mi corazón, reina en mi vida. Vamos a hacer la oración. Recuerden, la oración es cada uno. Nosotros aquí lo hacemos en general, pero cada uno tiene que hacer ese ejercicio de pedirle al Señor que actúe en sus vidas. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Señor Jesús, estamos en esta solemnidad de la ascensión, que te has ido, pero no para desentenderte de nosotros. Por eso todavía tenemos este diálogo contigo, porque estás en nosotros, estás con nosotros, y eres un Dios para nosotros desde el amor. Por lo tanto, no estamos solos, y desde esta experiencia de encontrarnos contigo, queremos pedirte que reines en nosotros, esa totalidad, ese todo, ese poder que reine en nosotros, el poder de tu gracia, el poder de tu amor, el poder de la misericordia en nuestras vidas, que podamos comprender esa totalidad y que nos abramos a ti, que toda nuestra vida se abra a tu experiencia, a tu enseñanza y sobre todo a la evangelización. Necesitamos comprender que si tú estás con nosotros en la totalidad, eso nos va a llevar a salir de nuestras realidades para llevarnos a la experiencia de los demás. Porque tú has dicho, vayan a todas las gentes y bautícenlas. Y esa tiene que ser nuestra tarea, Señor Jesús. No desde la comodidad, no desde nuestro encierro, por las comodidades o los temores, sino desde la evangelización, desde la salida. Y si bien es cierto, por el tiempo de estar encerrados, podría haber una limitación, pero no es limitación, porque tenemos las redes sociales, la forma de comunicarnos con los demás. Ya tendremos también momentos para salir y evangelizar. Evangelizar desde lo que nos toca vivir día tras día, desde la totalidad de tu amor. Y sobre todo, enseñar tu palabra, enseñar tu amor, ese amor que está en nosotros, en cada uno de nuestros corazones, enseñarlo a los demás, dar a conocer lo que tú has hecho, las maravillas que tú has realizado en nuestras vidas.
y sobre todo saber que tú estarás con nosotros todos los días, que no estamos solos, Señor Jesús. Ayúdanos a comprender la totalidad de tu amor, la totalidad de tu misericordia, la totalidad, Señor Jesús, de tu gracia. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Queridos hermanos, ya este último punto es la acción, como siempre les decimos. Primero es lectura de la palabra de Dios, antes la oración al Espíritu Santo. Eso no solamente es para hacer la lectura orante de la palabra de Dios. La oración al Espíritu Santo tiene que estar en todo momento, en cada instante, cada decisión que vayamos a tomar, siempre, 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 siempre puesta en las manos del Espíritu Santo. Si no ponemos nuestra vida en las manos del Espíritu Santo, nos vamos a equivocar. Y va a ser tropezón tras tropezón, ¿no? O sea, cuando nos tropezamos pegamos una piedra, vamos allá, salimos corriendo casi a punto de caernos. Pues así será si no lo ponemos en las manos del Espíritu Santo. Todo tiene que estar puesto en las manos del Espíritu. Pues bien, luego entonces las preguntas: ¿qué dice el texto, la lectura? ¿Qué me dice a mí el texto, la meditación? ¿Qué me hace decir a mí el texto, la oración? ¿Y hacia dónde me lleva el texto, la acción, junto con la contemplación, lo que hacemos siempre? Queridos hermanos, esta semana debe ser un retiro espiritual. Por eso la novena del Espíritu Santo, y ya lo hemos comenzado, es vivir la experiencia del Espíritu Santo. Como siempre les he dicho, no se trata de decirle ven, ven Espíritu Santo, que aunque el lenguaje de la secuencia de Pentecostés nos dirá ven Espíritu Santo, pero no es tanto ven Espíritu Santo, es muévete en mí. No olvidemos eso. El Espíritu Santo está en nosotros, como ya les he dicho. El sacramento del bautismo imprime carácter, es a sello. Estamos sellados por el Espíritu Santo, por lo tanto está en nosotros. En nosotros. Y le pertenecemos en el amor. Por lo tanto, no es tanto decirle ven Espíritu Santo, es fluye en mí, muévete en mí Espíritu Santo, actúa en mí, desbarata todo lo que estoy construyendo y mal construido, desbarátalo todo y vuélvelo a construir, Espíritu Santo, en tu amor, en tu misericordia. Santifícame, Espíritu Santo, muévete en mí para vivir en santidad, muévete en mí para vivir en el amor, muévete en mí Espíritu Santo, muévete en mí, actúa en mí, haz la obra en mí Espíritu Santo. No es ven, porque la tentación es decirle ven, ven Espíritu Santo, pero voy a pecar, vete, vete, vete Espíritu Santo. No, es muévete en mí, actúa en mí Espíritu Santo, y que esta semana sea para prepararnos bien para la próxima semana celebrar la solemnidad de Pentecostés. Hemos vivido y estamos viviendo hoy la solemnidad de la ascensión del Señor Jesús. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe en todo momento, que Dios nos haga vivir esa intimidad con Él, sabiendo que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, si nos dejamos moldear por su amor y sobre todo, como decía la semana pasada, si cumplimos los mandamientos, sobre todo el mandamiento del amor. Bendiciones para todos.